Hoy vamos a continuar con la octava parte del tema. ¿Cómo se llama el tema? El tema. ¿Cómo cuidar la liberación? Y estamos en el punto 8 de que se llama obedecer a Dios. No. ¿Cómo mantener la liberación? ¿Y yo qué dije? Yo dije cuidar, ¿cómo cuidar? Bueno, da casi lo mismo. Por ahí va, pero no es así, ¿verdad? ¿Cómo mantener? Y para mantenerla hay que cuidar. Entonces, hemos visto hasta el momento, mientras ustedes van buscando Hebreos 5, 8 y 9, hemos visto que es manteniendo la comunión con Dios, leer y escudriñar la palabra de Dios, relacionarse con personas que lo ayuden a uno espiritualmente, evitar la unión con los incrédulos, tener fe y hablar con fe, que son dos cosas totalmente distintas. A veces tenemos fe, decimos que tenemos fe, pero no hablamos con fe. ¿Usted ha dicho todo eso? Claro. Y hay una diferencia entre hablar con positivismo y hablar con fe. El positivismo es una cosa y la fe es otra. El positivismo está en la boca de cualquiera, pero la fe debe estar en el corazón y la boca de los hijos de Dios. ¿Sí sabían eso? También enfrentar rápidamente el pecado, perdonar de verdad, someterse a Dios, entregarse totalmente a Cristo, negarse a sí mismo, y estamos en el punto obedecer a Dios. Vamos a leer Hebreos 5, 8 y 9 y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermosos textos. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Te damos la gloria. Te damos a ti, Dios mío, la adoración, la exaltación. Porque tú eres santo, misericordioso, eres Dios real, eres Dios verdadero. Padre, delante de ti estamos dándote gloria, dándote honra, agradecidos que estamos contigo, Señor. Y aunque tengamos mucha fluidez de palabra para decirte tantas cosas, nunca nos alcanzarían las palabras para enumerar, Dios amado, tus maravillas, para enumerar, Señor, tu grandeza, Señor. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Dios mío, te lo pedimos, que en esta hora tú seas hablando a nuestras vidas, hablando, Señor, a nuestros corazones. Señor, rompe cadenas, rompe yugos, rompe ligaduras, rompe ataduras, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Obra en nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Obedecer a Dios. Entonces estamos en el punto obedecer. Ojo que este es un punto, no en el tema. Obedecer a Dios. Una de las cosas que habíamos estado viendo anoche, que Dios pide de nosotros obediencia como evidencia de que le amamos. Ese es mi bebé. Como evidencia que le amamos, porque podemos decir yo amo a Dios, pero nuestros hechos están diciendo a gritos todo lo contrario. Y muchas veces en la oración le decimos: Señor, yo te amo. Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Señor, tú eres. Pero ¿qué dicen nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras actitudes para con Dios y para con los demás? Y les decía que obedecer a Dios en aquello que a nosotros nos gusta es fácil.
con aquello con lo que nosotros estamos de acuerdo es fácil, pero obedecer en aquello en lo que no nos parece no es fácil. Por ejemplo, la obediencia es sujetarse a quien manda. Y punto. Y usted dirá, pero usted está hablando de obedecer a Dios. Pero es que el que no obedece a las personas aquí en esta tierra, a nuestras autoridades aquí en esta tierra, tampoco está obedeciendo a Dios. Si nosotros no nos sujetamos a nuestros padres como conviene en el Señor, a nuestros esposos como conviene en el Señor, a nuestros jefes como conviene en el Señor, a nuestros profesores como conviene en el Señor, al presidente de la Junta del Barrio como conviene en el Señor, al presidente de la República como conviene en el Señor, nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Y digo, ustedes se dieron cuenta que repetí como conviene en el Señor, porque aunque son unas autoridades, pueden mandarnos a hacer cosas que no agradan a Dios, y ahí uno sí debe decir, lo lamento. Amén. Lola, pero yo eso no lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedes hacer? Porque es que yo soy hija de Dios y a Dios eso no le agrada. Usted puede tener un papá, usted puede tener una mamá, pero por encima de ese papá y de esa mamá está Dios, que fue quien de verdad la creó o le creó. ¿Sí o no? Los papás terrenales fueron instrumentos. No fuimos creados por casualidad. Fuimos concebidos en el momento exacto, con la pareja exacta, criados con los padres que Dios nos escogió a nosotros. Yo le aseguro a usted que la gran mayoría de personas, si uno le pregunta, si usted hubiese podido escoger a sus padres, los hubiera escogido a los que le tocó, usted dijera que no. Porque la gran mayoría tienen defectos normales, como seres humanos. Ay, tan bello. No, ella lo ama mucho a usted. Cuando tenga 15 vamos a ver. A los 12. Al mismo con pelo, no, ella le ama mucho la calva porque ella le soba así, con ese cariño. Ella no le importa, ¿verdad, ñoñi? No, a ella no le importa eso. Pero como a mí sí me importaba cuando vi a David que ya llevaba la calva así, entonces David, échate champú de este, ¿ves? Del que yo me echo. Ya la tiene así. Y eso, esa parte así ya tiene pelito. Y a veces se lo jalo así yo, ay, tiene pelito. Así que ya le falta poco. Bien. Porque él me hizo una promesa. Yo no voy a ser calvo porque mi papá no era calvo. Y yo me la creí. No, yo tampoco creí eso, sino que eso es una broma. Son cosas. Uno se mete a vivir, que va a saber uno. Sí, claro, uno no sabe. Lo que sí sé es que David ha llevado la peor parte conmigo porque acuérdense cuando tenía el ojo así, uno abajo y el otro arriba, que gracias a Dios pues ya se me ha ido nivelando. Y una cosa es uno con ropa y otra cosa sin ropa. Entonces, él ha llevado la peor parte porque estoy remendada por todas partes. Entonces, mis amados, sabe que en la medida que pasan los años, un consejo que yo les doy a ustedes como pareja, entiendan y comprendan que lo último que va quedando en nosotros es el amor real, es el amor verdadero. Lo primero es pasión. Y esa pasión es como la espuma, sube y después baja. Y puede quedar sin espuma. Pero lo que queda al final es lo que es el verdadero amor. Ustedes me ven a mí así, que yo soy con David, pero
cuando yo veo que a David lo están atacando, rara vez yo me quedo callada. Cuando yo veo que es injusto, ¿no? Y si es justo lo que le están diciendo, tampoco le caigo encima. Pero él siempre dice, oye, me sorprende, porque yo me quedé callado y el que saliste hablando fuiste tú. Pero hubo una sola vez que yo vi que a David lo estaban atacando, bueno, 2 veces ya, que me he cerrado el pico. La demás es la otra. No, en las demás yo siempre he dicho, oye, pero David no es esto y esto y esto. O sea, porque he visto que le están diciendo cosas que son calumnia, sí, que no son, entonces yo he salido en defensa. Pero uno tiene que aprender a valorar esa parte y entenderla. Ay, que tú ya no eres el mismo, que ya tú no eres la misma. Uno cambia, hermano. Por eso es que uno debe fijarse con quién se va a casar. Revise al suegro y a la suegra. ¿Cómo van a hacer cuando estén viejos? Hermana Diana, usted conoció a su suegro, ¿no, verdad? Sí. Oh. Qué bueno, qué bendición. Bien, entonces ahora volviendo al tema, estamos analizando que sin una obediencia real, verdadera a Dios, no hay amor. Y eso lo vimos en el tema anterior y quedamos en la parte donde Jesús nos dio ejemplo a nosotros de obediencia. Había leído en San Juan 14:31, donde él dijo que las palabras que él había dicho se las había oído al Padre. No eran de él, eran del Padre. Y usted sabe lo que es uno transmitir lo que otra persona le ha dicho a uno, tal cual. Eso es obediencia. Y en la obediencia debe haber fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay obediencia. Amén. Y vemos aquí en estos 2 versículos que hay unos que yo no sé, que a veces piensan que son como más importantes que el Señor Jesucristo. No sé, me da esa impresión. Pero mire lo que habla Hebreos aquí de Jesús, que aunque él era hijo, ojo que ahí se refiere a Jesús porque está con H mayúscula o minúscula. Mayúscula. Por lo que padeció, aprendió obediencia. En otras palabras, la obediencia cuesta. La obediencia duele. La obediencia no es fácil. Hay padecimiento en medio de la obediencia. Y yo les decía ahorita que uno debe sujetarse a sus autoridades y no todas las autoridades que uno tiene son fáciles. Hay jefes que uno tiene que no son fáciles, pero la Biblia nos manda a nosotros a que nosotros les obedezcamos, nos sujetemos al jefe. ¿O no lo dice así? Que uno debe respetar a los policías. Eso lo dice la Biblia. Y uno sabe que la gran mayoría son pícaros. La gran mayoría. David siempre me decía, cuando tú veas un policía, ábrete de ahí. Ábrete de ahí. Porque la gran mayoría de policías no son confiables. Y además ellos están expuestos a peligro y le vayan a hacer un daño y uno por andar ahí también cojan y le hagan un daño a uno. Entonces, esas cosas pasan. Yo les he contado a ustedes que cuando asistía a una iglesia que me quedaba bastante lejos, yo me iba y me venía a pie. Llegó un momento en que me turnaba con David, un culto iba él, otro culto iba yo.
y pasaba por ese colegio de policía allá en Valledupar. Eso estaba oscuro y hubo una noche que de allá dentro del colegio me estaban chiflando. Y no era ningún ratero, era policía los que cuidaban ahí ese colegio. Yo le dije: David, allá adentro me estaban chiflando, no vuelvan más a pasar por ahí de noche. Es un peligro, hermano, es oscuro ahí y van y lo chiflan a uno. Ay, bendito sea Dios, yo sola. Cosa seria. Entonces, sí, los soldados también. Entonces, hablando de sujeción, mire, hay pastores que no son fáciles de sujetarse, pero uno tiene que sujetarse, porque eso lo dice la Biblia. Así de sencillo. Pero ese es un tema que vamos a mirar después. Entonces, la obediencia tiene un costo, y a través de ese costo que nos cuesta, es cuando uno aprende a ser obediente. Es que uno aprende. ¿O quién? No, pues lindo. ¿Quién nació obediente? No. Lea el texto. No dice que él aprendió. Ah, ya. Yo también pensaba lo mismo, que él había nacido obediente. Pero dice que aprendió, o sea, en su parte humana, él aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia por lo que padeció. Y usted sabe lo que es tener un poco de hermano y que ninguno cree en uno. Fueron los últimos que se convirtieron. ¿Y cuánta gente dice: ay, yo me aparto del Señor porque es que mis hermanos no quieren que yo sea evangélico, porque mi papá, porque mi mamá no quiere que yo sea evangélico? No me hablan, me critican, todo me lo señalan, todo me lo juzgan, todo esto. ¿Y eso que eres evangélica? ¿Y eso que eres evangélica? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. En las cosas que a uno le colocan a hacer, o lo que debe hacer, porque es que la cuestión aquí no es que a uno le coloquen a hacer cosas, sino que le enseñen lo que está en la Biblia. A ustedes nosotros nunca los hemos puesto a recoger potes ni basura por ahí para pro templo. ¿Sí o no? Y hay iglesias que han sido construidas a punta de reciclaje. Pero sí lo hicimos. Sí, hace rato. Pero no fue. Estaba recién llegado. Estaban recién llegados. Donde la idea fue ir Sí, ya me acuerdo, sí. Después usted fue víctima de su propio invento. Sí, exactamente. Eso sí. Pero hay iglesias que han sido construidas a punta de reciclaje, y la gente sale por las calles, porque una cosa es reciclar lo de uno y otra cosa es salir porque se necesita bastante volumen de reciclaje para que pueda haber buenas ganancias. ¿Ya? Entonces necesitamos nosotros darnos cuenta qué es lo que nos están colocando a hacer. ¿Es bueno? ¿Es correcto? ¿Es bíblico o no? Porque la sujeción al hombre debe ser también analizada. ¿Están procurando mi bienestar o no la están procurando? ¿Sabe que las intenciones se notan? Las intenciones. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros como pastores tenemos la intención de que ustedes prosperen económicamente, les vaya bien económicamente, para nosotros poder estar bien económicamente a través de sus diezmos y de su ofrenda, ustedes se van a dar cuenta de eso. ¿O no? Sí, Eso se nota. Si a nosotros nos va bien, a ustedes también.
Sí, eso sí es cierto. Pero ustedes a nosotros nos han notado esa doble intención. Bueno, yo soy la más nueva. Perdón. Soy la más nueva, pastor. Y yo me alegro que a ustedes les vaya bien. Yo me alegro. Pero eso sí, hemos estado analizando que crié hijos y los engrandecí. Y ellos se olvidaron de mí. Ya están tan ocupados que ya no tienen tiempo para uno. Hermano, ¿puede hacer? No, estoy ocupado. No, estoy ocupado. Pero nos alegramos que estén ocupados, de verdad. Sáqueme el sisal, hermano Yorma. Y por ahí está el otro, está muy ocupado, ya no se le puede pedir favores. Pero sabe que es un gozo, para no mencionar la otra que dijo allá. Es un gozo. Porque sé que no es pretexto. Sé que están ocupados porque les está yendo bien o no. Y cuando llegaron aquí no tenían eso que están haciendo ahora. Eso es una bendición. ¿Y por qué están bendecidos? Porque hicieron caso, ¿o no? Estudien, capacítense. ¿Cuántas veces David no le insistió al hermano Fabio? Hermano, venza el miedo. Hermano, independícese. Hermano. No, porque, hermano, sí, hay momentos difíciles. El hermano Jorman cometió una locura, Dios. Eso es un desafío y un acto de fe tremendo. O sea, estudiar y de una vez dedicarse a su emprendimiento, yo eso no lo haría. Yo iría haciendo, y yo se lo dije, usted está en esa situación difícil porque usted debió ir haciendo un trabajo para mantener su casa e ir haciendo poco a poco esto de acá. Pero fue una transición dolorosa, pero valió la pena. Se sostuvo como viendo Sí, oiga. por la taquilla. Pero sacó el conocimiento. Es una bendición. Entonces nosotros tratamos de que a ustedes les vaya bien y que ustedes también deben entender esa parte. Pero si ustedes no hacen caso, hermano, pues lo lamento. ¿Ya? ¿Sabe qué me alegra a mí? Que cada vez que Cineri, o por lo general, habla conmigo, me dice, yo me acuerdo cuando usted me insistía de que montara mi propio negocio, de que fuera haciendo algo alterno, de que fuera independiente. Y mire, le hice caso y cómo me está yendo ahora. Entonces, es algo que de pronto ustedes a nosotros no nos ven como ese ejemplo a seguir de prosperidad, pero los que han ido haciendo caso se han dado cuenta de que sí vale la pena. Algún día los alcanzamos y hasta de pronto los pasamos. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice el 9. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado, hermano? ¿A través de qué? No. Por su obediencia. O sea, por lo que él padeció, por lo que él sufrió, por lo que él vivió, aprendió la obediencia. Y por la obediencia fue que vino a ser perfeccionado. Nosotros somos perfeccionados por lo que sabemos o por lo que vivimos. Por lo que vivimos. Y cuando nosotros vivimos algo, es que lo estamos obedeciendo. Sea que dejemos de hacer algo o comencemos a hacer algo que está establecido en la palabra de Dios, eso se llama obediencia. Que hay una transición y que es dolorosa, que cuesta, pero ahí es donde uno es perfeccionado y a la vez es santificado. Porque ¿cómo se purifica el alma? La palabra obedeciendo. Obedeciendo la palabra. No es, Señor, yo sumerjo mi alma en la sangre de Cristo. No, es con la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, habiendo sido perfeccionado, fue que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le desobedecen.
¿Por qué se quedaron mudos? Ah, ojo. Ojo con la letra menuda. Hebreos 5:9. Esa que dijo la pastora es primera de perdido, sí, por ¿Primera qué? de perdido. Ese es un nuevo libro. Ya no es Jericó 3:8. Todo escuché que dijo que sí. Él dijo ella. Hebreo 5:9. Ay, Dios mío. Perdido. Mire, hermano, todo el proceso que Jesús en su parte humana tuvo que pasar para poder llegar a ser autor de nuestra salvación. No de todos los evangélicos, no de todos los que dicen ser cristianos, sino de quienes, del que es obediente, exactamente. Por eso es que, como dicen por ahí, el día de la quema que se va a saber quién es quién. El día del rapto es que se va a saber quién ha sido obediente y quién no. El día del rapto. Ese día, hay muchos se preguntarán, ay, ¿yo por qué me quedé? Los que creen que se van. Ah, dirán, yo porque me fui. Yo por qué me fui. Ajá. ¿Cómo tengo que preguntar eso para mí? Tenaz. Tenaz, tenaz. Eso es doloroso. Bueno, no digo lo que iba a decir porque después me pongo a llorar aquí, pero bueno. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros queremos ser usados por Dios, queremos entrar al reino de los cielos, queremos tener unción, queremos tener de todo, pero no queremos obedecer. No queremos obedecer. Hermano, hay cosas que son pequeñitas, entre comillas, que parecieran insignificantes, pero en medio de cada una de esas cosas está Dios probándonos la obediencia. Lo que yo le he dicho varias veces, vayan haciendo un análisis de las enseñanzas que se les ha ido dando, que se les ha ido transmitiendo, que es como un mapa por donde ustedes deben ir siguiendo para poder llegar a la meta trazada. Vayan haciendo eso. Si es de hacer una lista, debo hacer esto, no debo hacer esto, no debo. Háganlo. Ay, porque es que se me olvida. Se le olvidó, pero a Dios no se le olvidó. Y menos no se le olvida que eso está establecido en su palabra, y menos que ya usted y yo lo hemos aprendido. Pastor, entonces, lo que usted nos viene enseñando prácticamente también, puede sonar para al que sabe de la gracia, puede sonar como que, sí, todos vamos a hacer salvo por otro. Pero estamos como cuidando también la vida eterna, la salvación, sino que se sabe que nosotros no podemos cuidar la salvación, o sea, nosotros no la cuidamos, nosotros lo que hacemos es amar a Dios, y eso hace Que cuidemos. la salvación no se ponga en riesgo, no se ponga en riesgo. Pero es que es lo que yo también estaba diciendo anoche, por eso estoy hablando de ir llevando la secuencia. Anoche nada más yo estaba hablando de obedecer a Dios con la ley de nuestra mente, y otra obedecer con la ley del espíritu en nuestro espíritu. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando uno obedece a Dios con la ley de nuestra mente, uno obedece a la fuerza, uno se está obligando a hacer aquello. Pero cuando uno obedece a Dios con la ley del Espíritu Santo en nuestro espíritu, las cosas fluyen. Siente uno deseo de hacer aquello y lo hace con ganas, lo hace con gozo, lo hace con alegría. Hay gente que no se merece que uno se le sujete, ni que uno lo respete, sino que le dé con el sartén por la cabeza. Pero la Biblia dice que no.
no son forzadas. Es más, uno empieza a soltarse en Dios, a rendirse a Dios. Y uno entre más se va santificando, más desea ser santo. Pero uno no se siente obligado, hermano. Uno no se siente obligado. ¿O usted se siente obligado a estar con su cónyuge habiendo otras personas mucho más simpáticas a su alrededor? ¡Ay! ¿Por qué tanto silencio? Pero explíqueme más. Así es, porque suena raro. Que si usted se siente obligado a seguir con su cónyuge habiendo gente más simpática alrededor. No tenemos que sentirnos, claro que sí. Queda bien con nuestro cónyuge, a pesar de que hay gente que tal vez tenga mejor cualidades. Pero obligado no. No obligado, Obligado, yo sé que no obligado, no tenemos que dar. no obligado. No por amor. Por amor, exactamente. No, ay, no, porque es que yo decidí casarme con él y tengo que estar ahí. O decidí estar con ella y mira, ahora parece una choncha. Usted fue el que la volvió choncha. Por amor. Por amor, Ese amor. por amor. Y ahí es donde dicen de amor no se vive. De amor no se vive, pero de amor vivimos los dos, porque ¿qué más se hace? Y es tremendo porque No, o sea, pero si es amor hasta también es como es hasta contradictorio al final, porque es que engordar a uno a su pareja es matarla de todas maneras. La está matando, sí, exactamente. Contradictorio porque si engorda la pareja, la está matando. Pero hay gente, mire, yo conocí una señora, ella fue jefa mía en la modistería y ella decía que ella no hacía dieta porque el esposo apenas ella adelgazaba, la familia decía, o sea, el esposo decía, ¿no? Que la familia de ella decía, ¿y tú por qué estás delgada? ¿Estás pasando hambre? Si que tu marido no te está dando comida, vete para la casa. Y que él le decía así, no dejes de comer. Pero ya va. Mm. Yo sé que uno no Ah, pero llegaba una jefa llegaba una jefa de él a visitar la casa, pero esa señora tenía un reverendo cuerpo, ay, ya te digo, y yo me quedaba mirando así, yo, esto aquí está como sospechoso. Ya, porque la confianza que tenía el esposo de mi jefa con la jefa de él estaba sospechoso. Pastora, pero yo tengo que hay mujeres que no quieren estar gordas y ahí dice que tienen problemas porque A veces mire tienen que yo problemas. conozco a Danielita de la edad de barrio y es una pelada sencilla, y no sé qué diga, no se llama María Elena, sencilla, es de la edad de Daniela la mía, y ella se casó jovencita, tiene como unos 24 años, y tuvo el mismo que se dio más, pero así está simple de la gordura, y tras de eso, los senos están impresionantes. que debe ser Y yo escuché otra de arriba que yo la conozco también de ese tipo de Chile, una mujer está sencilla, pero de los senos míos, de ella salen, mejor dicho, ella de los senos tiene un seno impresionante que le llegan acá abajo. Pero esa es la tiroides. Ella no puede usar por así. A veces también tienen problemas de prolactina. Eso, pero la final. Entonces, yo cuando la veo, yo señora, y yo Sí. oro por ella porque me ¿Y qué duele. toca? Amarla así. Ah, y me duele de verla que ella se tira como un trapito para no ver si una pelota. Es que ella está como el gran engaño y los senos le llegan acá. Ay, pobrecita. Pobrecita. Pues Y sí. ella no era así, no tenía casi senos y ahora sí. Entonces, Mira, a veces no es porque coman demasiado, a veces son problemas hormonales, problemas de tiroides, tantas cosas que suceden y ahí es donde uno tiene que mirar que uno se casa con una persona y termina conviviendo con otra. Yo le digo a la hermana Jenny, si usted vive con dos hombres, uno cuando se motila y se desbarba y el otro cuando le sale barba y está sin motilar. Y el marido de Danielita pasa aquí en un gimnasio, le hace encanta. Y ahora que Daniela, la mía, vino, le digo, mami, enseguida vio a Daniela pidiéndole el número y todo eso, entonces esa se fue de Daniela dice, yo no le doy el número a nadie. Yo sé que Daniela a veces como toca para contestar. Y yo le contesté así porque ese es el marido de Danielita. Claro. Entonces necesitamos darnos cuenta de eso, hermano. ¿Seguimos a Dios por obligación
por miedo para irnos para el infierno, o de verdad porque estamos agradecidos con Él, porque nosotros le amamos y por eso le buscamos, por eso le seguimos, por eso le obedecemos, por eso queremos servirle, por eso estamos dispuestos por Él a lo que sea. Porque a veces hay retos, desafíos en nuestra vida por nuestro cónyuge, por nuestra familia, y por eso estamos dispuestos a hacer tantas cosas. Damos lo que sea y hacemos lo que sea por nuestra familia. Yo no le estoy diciendo que no lo haga por su familia, pero por encima de su familia está Dios. Hermano, yo conocí a una hermana que muy amiga mía, que en estos días me saludó por Facebook. Ayer creo que fue. Ella vivía con un policía. Y ese era un policía guache, repelente, ácido. Y pare de contar. Muy simpático. Bastante simpático ante ella. Pero ella, para ir a culto, cuando él estaba en la casa, ella se bañaba, se cambiaba y él le decía: ¿para dónde vas? Voy para la iglesia. Vente para acá. Tú sabes que no te puedes ir para la iglesia sin antes estar conmigo. Porque yo que sé, si sales de aquí es acostarte allá con el pastor. Hermano, y ella no podía irse sin tener relación sexual con él. O acto sexual. Después de bañar y cambiar. Y habían días que no solamente hacía eso, sino que le echaba llave a la puerta de la calle y le echaba llave al portón del callejón. Préstenme atención. Donde no te dejas hacer, ahí no es. Espera y verá que Dios no se queda con nada. Que había una tapia alta y tenía vidrios arriba. Y ella sabe qué hacía cuando, a pesar de que ya había tenido acto sexual con él y él aún así no abría la puerta, ella se volaba la tapia para poder ir a culto. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso, hermano? Nosotros vemos gente en la iglesia, pero no sabemos la vida que llevan. No sabemos la vida que llevan. A él tuvieron que quitarle la pistola, o sea, dejarlo ir para la casa sin pistola, sin bolillo. Le puso a los hijos en contra de ella. Compró un seguro en esa época, le estoy hablando hace ¿qué? Como 25 años, compró un seguro de 30 millones de pesos, en el que era, si él moría, le quedaba la plata a ella, y si ella moría, le quedaba la plata a él. Y un día ella iba en una moto, y cuando ve que el carro viene para encima, le chocan la moto, y ella cae, y antes de desmayarse, ve que en el carro iba él con la amante. Para que usted se fije, pero el que se murió fue él. Y la novela mexicana se entrega la cara. Sí, el que se murió fue él. En el choque. No, después. Y ella, un día yo le escribí y yo le dije: me alegro de que ahora esté usted bien. Me dijo: usted no sabe el alivio que tengo con la muerte de él. He descansado, ahora sí soy feliz. Entonces, es tremendo, hermano, la prueba de que tanto amamos nosotros al Señor. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por cosas tan insignificantes, tan terriblemente insignificantes, tan bobas. Y tenemos cosas guardadas ahí por un si acaso. Cuando yo me iba a ir de la casa a los 12 años, mi mamá vendía Avon. Porque esa vez mi padrastro me cacheteó. Claro, esa vez yo hice una embarrada bien fea. Le embarré la cara a mi hermana con... Ya ustedes se pueden imaginar. Y yo la acababa de bañar, le cambié y le puse el almuerzo ahí. Mientras iba a buscar la panty, para ponérsela, la encuentro jugando con
con el popo y a mí, yo cuando eso era un fosforito me quedaba chiquito, yo cogí, le pegué y le unté la cara así de... Y en eso llegó él y cogí y me dio una cachetada. Yo recogí mis cosas y me iba. Cuando eso mi mamá vendía Avon, mira lo viejo que es Avon, y ella tenía un poco de muestras así de pintalabios. Y yo me llevaba las muestras de pintalabios por si acaso, siendo evangélica ya. Yo tenía 11 años. Eso no justifica nada, hermano. Pero usted se había nacido de nuevo. Eso no justifica Tal vez no nada. lo recuerda, pero De- sabe. Después me dio vergüenza con el Señor. ¿Por qué? Porque yo dije, no fui fiel. O sea, hice algo malo con mi hermana. Y sí, no debió haberme cacheteado, pero también me lo merecía. Ya. Me lo merecía. Y ¿cómo se llama? Pero mi fidelidad a Dios fue puesta a prueba y no pasé la prueba. Entonces, siempre me recuerdo ese versículo que dice, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falta. Cuando nosotros pasamos por esas situaciones y no demostramos a Dios fidelidad, hemos sido puestos en un peso, en una báscula, y hemos sido hallados o encontrados sin el peso adecuado. Dios prueba nuestros frutos y nos encuentra sin frutos. Nos encuentra a veces con hojas, nos encuentra a veces con las ramas secas y nos encuentra a veces hasta sin raíz. Que Dios nos ayude. Entonces, si el mismo Jesús fue perfeccionado, fue probado en su obediencia a Dios para poder saber si Él podía ser el autor de nuestra eterna salvación, ¿cuánto más nosotros? ¿Usted cree que la vamos a coger suave, hermano? Vamos a llegar al cielo con paracaídas, ¿con qué? Con un coso de eso que lleva a la luna. No. Con un cohete, no. Usted y yo somos probados día tras día. ¿Usted cree que es fácil amar a los vecinos que son tan generosos que no lo dejan dormir a uno? No es fácil. No es fácil. Vecinos que le echan la basura a uno, en fin, tantas cosas, y eso no es fácil. Yo creo que la basura a la vecina. Uno a veces es así. Digamos que mi terraza está alta y a veces la brisa pastora saca los papeles. Y cuando yo miro para abajo, allá veo ¿qué diablo salga de mí? Qué pena. Bien, continuemos con el punto de la obediencia. ¿Les quedó claro? Hebreos 5, ¿verdad? 8 y 9. Que Jesús fue probado en la obediencia. Y nos dio ejemplo. Coloquen ahí. En la obediencia, y nos dio ejemplo. Porque Él obedeció hasta la muerte. Si a usted le ponen una pistola y le dicen renuncia a Cristo, ¿usted qué haría? Y no me diga que va a decir que yo digo mátenme. Porque si es probado en otras cosas mogolla y no ha sido hallado fiel, mucho menos en eso. Mogolla es fácil, niña. En el dialecto de David y yo. Yo creo que sí, nada más en el dialecto de ustedes. ¿Será? Lo que pasa es que David y yo nos criamos el uno al otro. 38 años andando juntos, 38 no. Año y pico de amigos, año y pico de novios, o sea, 38 más 3, 41 años andando juntos. Estaba David apenas saliéndole los pelitos del bigote y yo pensaba que era mono. Y me dice, tú me pegaste tu negrura.
Ay, Dios. Ah, es- Ahí se veía de Chen y llegó aquí siendo de Chen. ajá. Mira lo que pedí, mira lo que me llegó. Mira lo que. Ay, yo me he puesto más clara y él se ha puesto más negro. Porque yo sí era negra, man. Ay, Dios de mí. Bien. Jesús fue probado en la obediencia y nos dio a nosotros el ejemplo de esa obediencia. Cuando yo leí ese texto, yo dije, hace años, definitivamente, ¿qué excusa nosotros podemos tener para desobedecer a Dios? ¿Qué excusa? Pero aquí el asunto es darnos cuenta que no es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Hay un conjunto de cosas que nosotros no podemos autoevaluarnos y autocalificarnos que estamos siendo obedientes un 100%. Porque el que no falla de una manera, falla de la otra. Porque yo puedo decir, uy, esa mamá, cómo trata a sus hijos, cómo es esto, cómo es lo otro. ¿Y cuántas fallas no estaré yo cometiendo como mamá? Ay, mira cómo se comporta esa abuela con sus nietos y tal y que cual y no sé qué. ¿Y cuántas fallas no estaré cometiendo yo como abuela? Y sin decir con mi cónyuge. Yo puedo decir, ay, esa hermana o fulanita, mira cómo es con el marido. Pero yo como soy con el mío. Fácil. Fácil ponernos nosotros en puesto de juez. Fácil. Pero de verdad cómo estamos siendo. Porque si hay yo le lavo la ropa, yo le cocino, yo le mantengo la casa limpia. No plancho porque no puedo. No le plancho la de él no quiere planchar la mía. Dice carona, planchar la tuya. Entonces, antes lo acompañaba a planchar. Yo decía, ya que yo no plancho, yo lo acompaño y ya no. Ya no lo acompaño. Por cuestiones del horario de sueño. Ya. Pero entonces no lo acompaño ahí. La cuestión es que yo vengo y me encierro en el cuarto y me pongo a orar. Cuando él se acuesta es que ya yo vengo a dormir. Y a veces dice, y eso que no estás enamorada de mí, no das para dormir sin que yo me acueste. Ay, Dios de vivir. Ay, Dios. Pues sí, hermano. Entonces necesitamos darnos cuenta cómo andamos, mis amados. Cómo andamos. ¿Sabe por qué? Porque los errores, las equivocaciones, los defectos que usted vea en los demás, ¿sabe qué le están enseñando a usted? A mejorar. ¿Estaré yo siendo igual? ¿En qué yo estoy fallando? Tal vez esté fallando en eso, tal vez esté fallando en otras cosas. ¿Y sabe cuál es la otra enseñanza que nos dejan las equivocaciones de los demás? Que debemos poner los ojos en Jesús. Yo no me presento aquí como la persona perfecta. Yo a ustedes algún día les he dicho que yo soy perfecta, que me inviten a mí. Ahí va la chavo, hermano. La invitación aquí es que ustedes y nosotros pongamos la mirada en Cristo. No estamos buscando seguidores, estamos buscando gente con la cual podamos caminar en pro de esa eterna salvación. Eso es lo que nosotros buscamos con ustedes. Cuando yo aprendo algo en lo que yo he estado equivocada, yo les digo a ustedes, hermano, me he dado cuenta que estaba equivocada en esto y en esto y en esto.
Por ejemplo, esto no es pecado, no, sino que se lo voy a compartir. Yo no quería unos lentes grandes, yo quería unos lentes pequeños. Porque eso parece una cosa así grandota. Pero ustedes no saben la mala experiencia que yo he tenido con estos lentes pequeños. Me hacen doler la cara, no veo bien para los lados, me fastidian, me dan dolor aquí, en todo, o sea, toda esta parte de aquí. Me presiona aquí la cabeza. Entonces de ñapa tengo que quitármelos así y ponérmelos así. No me los voy a quitar, no, porque después se me caen los... Sí, se me caen los lentes. Entonces, es una mala experiencia. Yo digo que todo ese malestar es porque no está cómoda primero. No estoy cómoda, es que esto es prácticamente de niña. Sí, ya toca. No, ustedes son malos consejeros, man. Yo nunca me ha gustado algo que esté a la moda, sino que me acomode yo con ello. Entonces ya tengo que usar los grandes. Y necesito, se los comparto para que ustedes aprendan, porque de pronto me ven a mí con estos lentes y se les vaya a dar a ustedes también por comprar unos así, y no saben la incomodidad que yo he vivido con estos lentes durante estos 6 meses. Súper incómoda. Entonces, es necesario que nosotros nos demos cuenta que no todo lo que hacen los demás es correcto, es adecuado. Amén. Por eso yo les comparto a ustedes cuando yo me equivoco en algo. Bien, pero bueno, ya lo demás, si ustedes hacen caso o no, pues eso es asunto de ustedes. Vamos al siguiente punto de aquí de la obediencia, y es Filipenses 2:2. Filipenses 2:12. ¿Qué nos dice Filipenses? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor. Hermoso, ¿verdad? Por tanto, amados míos. De ahí yo me copié de decirles a ustedes, mis amados, del apóstol Pablo. Porque entre más les digo a ustedes, mis amados, más voy amándolos, ¿no? Entonces por eso les digo amados. Sí, y el corazón lo va sintiendo. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y me detengo ahí. Como el apóstol Pablo sabía que la iglesia de Galacia era obediente. Porque obedece. Es que ya a veces decimos cosas así para ver si ustedes están aquí. No estaba exactamente. No era la iglesia de Galacia, era la iglesia de Filipos. ¿Ya? De Prisidio. Entonces, si ustedes, el pastor, la pastora se equivoca, ustedes no pueden equivocarse juntamente con uno. Aprendan eso. Y pueda que yo a veces me equivoque dando cuestiones, citas exactas. Por eso es que a veces no digo ni las citas. Pero si las digo, porque por lo general la tengo aquí anotada, y si las digo de mente, digo el texto, más no la cita bíblica, para no ir a cometer una embarrada. Diría mi esposo un exabruto. Ya, pero yo digo una embarrada a lo costeño. Nos dice aquí que ellos habían obedecido, no solamente en su presencia, sino también en su ausencia. Como el apóstol Pablo sabía que ellos eran obedientes, estando él presente y no estando.
pastora, tenía que ser que cuando él llegaba lo veía creciendo espiritualmente, esa es una evidencia, porque alguien en desobediencia, usted, pasó un año, volvió y lo visitó, como digo yo, y también por medio de las cartas que le enviaba y le decía cómo estaba. Yo le hablaba, sabía. Yo les hago una pregunta a ustedes. El hecho de que uno enseñe, poniendo el ejemplo de las cartas, ¿no?, de manera verbal o por escrito, ¿eso nos asegura a nosotros los pastores que la iglesia va a obedecer? Ni por agua. No entendí cómo. Hermana, ¿te comió torta ayer? No. Bueno. Allá. Sí, ya puede hacer para vender. Y le digo que si comió torta ayer porque el dulce le embota a uno la mente. Mire, uno que enseña no puede estar seguro que por enseñar, transmitir una verdad bíblica, los que la escuchan la van a obedecer. Eso no le asegura a uno. ¿Sabe cómo uno se asegura o se da cuenta de que están obedeciendo? Cuando uno ve el día tras día, cuando uno pone a prueba, cuando uno les da directrices, cuando uno les dice, hermano, mire, haga esto y lo otro, mire esto y mire esto otro. Claro, ahí se ve si lo hace la cosa al pie de la letra. Pastora, pero, o sea, yo le digo eso, pues, que tenía que ser viendo el crecimiento espiritual. Porque, acuérdese que Pablo no vivía en Filipo, él tuvo un tiempo ahí. Entonces, si cada vez que iba, los visitaban, tú iba a saber por medio de campo, como dice el rayo ese. El Espíritu Santo también tenía que decir la condición. Y que cuando él llegara y estuvieran dando frutos, creciendo, digo yo. Mire, hay algo que le voy a explicar y con eso le respondo. Todo lo que las ovejas hacen o dejan de hacer termina llegando a oídos de los pastores. Todo. Y es cierto, uno se va dando cuenta con el transcurrir del tiempo. La desobediencia impide el avance, la desobediencia impide el crecimiento. Pero uno no se puede guiar que porque hablan en lenguas, que porque danzan, que porque hablan con ese fervor, que porque explican un texto con esa propiedad, es porque están creciendo espiritualmente. Pastora, yo diría también que me acuerdo que una vez el pastor David dijo que él estaba estudiando y le tenía tanta la confianza de que a él le hacían los exámenes y le daban la evaluación y no se la pasaban. Sí. Y él por el temor que tenía hacia Dios, o sea, esa confianza que daba, él ni siquiera abría El sobre, a mí me consta. ese sobre y él hacía su tarea sin verlo. O sea, era algo que él lo hacía sin mirar allá por el temor, porque él no iba a decir allá o iba a decir no, yo me confié de eso. Claro. Porque era un compromiso y un temor que él tenía. Él hacía la evaluación de esa manera. Le entregaban el libro y le entregaban en un sobre la evaluación. Y él podía demorarse 2 meses estudiando el libro. El día que fuera a hacer la evaluación, era que él podía abrir el sobre y sacar la evaluación y sentarse a responder. ¿Y quién lo estaba viendo? Dios, exactamente. Y con que Dios a uno lo vea, eso es suficiente. Entonces necesitamos darnos cuenta que debe haber una obediencia privada, pública, presente, ausente. Porque hay gente que obedece delante de los pastores. Hermano,
Mire, nosotros podemos ver algunas cosas de comportamientos, de conductas de los hermanos, de algunos. Y uno enseguida no es que va a brincar, ¡ay, qué usted está haciendo esto! Nosotros tenemos que estudiar para hacer papel de bobo. Como si uno no estuviera viendo nada. Como si uno no hubiera oído nada. ¿Sabe por qué? Porque también hay que esperar el tiempo de Dios, el momento para acercarse uno a la persona. Dejar que el Espíritu Santo hable. Entonces, si uno ante cada falla está, hermano, mire, ¿ustedes a quién le terminan teniendo temor? Al pastor, al hombre. A mí me dijo una hermana, pastora, pero es que usted no puede obligarse a las cosas. Y yo, ¿cómo? Si Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y gana no me falta gana. Yo creo que esta es la enseñanza más en seria que yo he tenido. Cuando uno obliga a la oveja a hacer algo, a lo que uno da de espaldas, ¿qué sucede? ¿Qué hace uno? No hace nada. Ya no está aquí, ahora voy a hacer hasta para vender. Pero cuando usted sabe que Dios lo está mirando, cuando usted sabe que Dios lo está viendo, que Dios está probando la intención de su corazón, usted se cuida. Porque usted sabe que está frente al mismo Dios que le va a dar la recompensa según lo que haga, sea bueno o sea malo. Y vuelvo y digo, nosotros transmitimos información. Información que es para ustedes e información que es para nosotros. Con esa información hay una formación. Pero que esa palabra es para ustedes y es para uno también. Porque nos falta, y eso es algo que voy a enseñar más adelante, pastores que le imponen cosas a las ovejas que ni ellos mismos las cumplen. He tenido conocimiento, que eso, bueno, no es aquí en Colombia, eso es por allá en otra parte, de misiones que le dicen a las ovejas que no se pueden soltar el pelo porque, sobre todo cuando son solteras, no se pueden soltar el pelo porque eso están en plan de conquista. Que tienen que tener el escote aquí, la blusa aquí, las mangas acá, la falda arrastrando. Cuando están solteros. No, y cuando están casadas también. Pero resulta que en la casa andan en pantaloneta, en la casa andan como sea. ¿Será que el Espíritu Santo queda afuera? Lo dejan afuera, hermano. Lo dejan afuera. Entonces, ¿ahí hay integridad? No la hay. Ni del que enseña, ni del que es enseñado. Uno no puede imponer algo que uno tampoco esté viviendo. Y es lo que nosotros todos debemos tener presente. Así de sencillo. Necesitamos aprender a ser obedientes, estando los pastores presentes y no presentes. ¿Para qué? Porque es que mire, la obediencia aquí no fue suficiente para el apóstol Pablo. No fue suficiente. ¿Cuál es la otra recomendación que les da ahí en ese mismo versículo? Ya si eres obediente, pero ahora te falta algo. Dice, ¿cómo es? Exacto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando uno tiene temor de perder algo,
¿Cómo lo cuida? Tiene así como miedo de que me vaya dañando, de que se vaya, de que Cuando David me compró después de 34 años de casado me compra el anillo de oro, yo no bajaba con ese anillo para allá. O sea, yo venía y me lo soltaba y bajaba con la mano así, tapando el anillo. Y decía, David, tú sí eres mago. ¿Acaso tú eres la única que tiene anillo de oro? Uy, después me vayan a atracar. Y yo estoy feliz con que el anillo ya se me sale y no lo puedo usar. Porque eso a mí me generaba miedo. Que no es nada que se lleven lo que uno tiene, sino que le vayan a hacer un daño. le arrancan el dedo, con los que tienen aretes de oro, le arrancan, le Así. arrancan la oreja. Entonces, cuando uno tiene temor de algo, uno lo cuida, hermano. Lo cuida, que no se lo vaya nadie a robar, que nadie se lo vaya a quitar. Y uno va, mire, baje con este vaso que está rebosante de agua, pero usted no puede botar ni una gota de agua. Y usted va a mirar así tembloroso, así. Y mirando dónde va a poner el pie y mirando el agua. ¿Sí o no? Así pasa. Por eso es que debemos revisarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, revisarnos. Porque a veces lo único que nos ha quedado es la religiosidad. Y hemos perdido la comunión con Dios. Porque nos acostumbramos a hacer. Yo oro porque aprendí a orar. Yo canto porque aprendí a cantar. Yo me congrego porque me acostumbré a congregarme. Y todo se vuelve una rutina. Costumbrismo. Todos los días. No es que vamos a vivir con miedo de perder la salvación, pero sí debemos cuidarla con temor reverente, hermano. Y a nosotros le hemos enseñado cómo se cuida la salvación, ¿o no? Si usted a alguien le pregunta cómo usted cuida la salvación, usted le podría decir haciendo esto, de esto y de esto y de esto y de esto. ¿O no es así? Pero después que usted le dice, se las menciona y la persona le pregunta y usted lo está viviendo. Pastora, pero ocuparse lo mismo de eso, de cuidar. Ocupaos en vuestra salvación. Claro. Porque es que si uno no se ocupa en cuidarla, hermano, uno la puede perder. Nos acostumbramos a ser evangélicos. Nos acostumbramos A hacer cosas de a hacer. Exacto. Vivirnos como evangélicos. A vivir como evangélico. Hablar como evangélico. comer como El evangélico por lo general no come. Traga. Si ves, man, que esta palabra nos escarba hasta la muela picar. Y necesitamos darnos cuenta cómo estamos en nuestra obediencia. Juan 10, 26, 27. ¿Usted cree que es fácil amar a quien no lo ama a uno? Difícil, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que nosotros lo debemos amar y eso es obediencia. Juan 10, 26, 27, ¿qué dice? que a veces hasta Pero odio. vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando uno no cree en el Señor, uno no le obedece. Para nada. ¿Por qué se da cuenta el Señor que no se le cree? Porque no se le obedece. Y la verdadera oveja de Cristo,
¿qué hace? Obedece. Vamos por aquí y hace caso. Vamos allá y hace caso. Quedémonos aquí y hace caso. Les mandé al grupo anoche un enlace de una pastora que cuando salió embarazada el Señor le habló y le dijo que no le compraran nada al bebé. Que no le compraran nada. Yo me quedé aterrada porque a veces Dios lo prueba a uno en cosas que parecieran cosas de loco. Y eso no es fácil. Y ella decía, yo tenía plata para comprarle a mi bebé y cada vez que, o sea, una cosa es cuando uno tiene 3 meses de embarazo, 5 meses de embarazo, pero ya 8 meses, 8 meses y medio y uno no tener nada y que uno diga, Señor, ¿qué está pasando? Tú no me has provisto. No compres nada. Señor, mira que ya se me está llegando la hora. No vas a comprar nada. Y vas a alumbrar a las 3 de la mañana. Señor, ¿y qué pasa? No tengo nada. No vas a comprar nada porque yo te lo voy a proveer. Y llegar y parir y no tener nada. Ay, ¿qué estaba haciendo Dios, hermano? Probando. Esa niña le tocó ponerse ropa de niño porque le hicieron una recolecta. Ella dice, yo pensaba que iba a llegar alguien con un bolso a traerme todo lo que mi bebé necesitaba. Pero ninguna había tenido niña. Todas habían tenido varón. Hicieron una recolecta para la primera mudita de ropa de la niña. De varón. Y eso se llama obedecer, hermano. Cuando Dios le dijo a David que no trabajara en lo secular, sino que se dedicara a su obra, hermano, a nosotros el mundo se nos volvió de para arriba. A mí me tocó esconderme de mi familia, porque yo me puse tan flaca que mi cuello parecía un arpa, puras cuerdas. Yo no dejaba que mi familia me viera. Sí, me salió cuello, hermana. Y eso era un cuerderío aquí. Jesucristo. Flaca. Yo tengo carne. O sea, para como yo me puse. Y todos los pelados así, nada más nos veíamos, era puro ojo y diente. Sí, una menudencia nos quedaba chiquita. Y lo peor no es eso. Lo peor es que nosotros habíamos hablado con algunos hermanos en la iglesia lo que Dios le había mandado a David y ni aún ellos creían. Porque cuando nos vieron, hermano, el hambre lo pone a uno zungo. Feo, giloncho, maluco, hediondo a sábila. Porque es que no solamente no era nada para comer, era no tenés jabón para lavar los chismes, no tenés jabón para uno bañarse. Y yo que siempre he sido con un humor de machetero, a mí me tocaba bañarme varias veces al día, era un babacero así. Ay, no, qué cosa tan espantosa. Dios, eso es horrible. Y los mismos hermanos de la iglesia llegaban a decir, hermano, ¿y usted por qué no trabaja? Usted está pasando así porque usted es flojo, yo. Y eso no es fácil. Y David va y se busca a un hermano que le diera ropa para vender y se va para Becerril a vender y le dice la hermana de él, tú aquí no puedes vender. ¿Y por qué? Porque aquí están matando a los vendedores ambulantes. Aquí tienes el pasaje para que te vayas de una vez. Hermano, cuando uno está así, por donde uno mete la cabeza, le va malo yo. Y se devuelve él con su bolso. Vendió unas cositas ahí donde la hermana de él, a unos vecinos que pasaron. Bueno, se devolvió con su bolso
le devolvió la mercancía al hermano. Pero después va y le dice, hermano, ¿usted por qué no me da unos juguetes para venderlo? Porque eso era tiempo de diciembre. Para venderlo, pero para poner a Yasmir y a Marilyn a que vendan allá frente a una esquinita del Éxito, porque hubo un hermano que dijo que ellos lo ubicaban, él lo ubicaba ahí. Le dice el hermano, ah, bueno, llévese. La mercancía comenzó a desaparecerse, las bellezas vendían y no reportaban la plata. Y de ñapa se comenzó a perder las cosas en la bodega donde guardaban los. Y llegaban con unas cositas que se le habían encontrado, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Cuando llama el administrador de la bodega al hermano que los había recomendado, le dice, vea, esos niños que usted me puso ahí a vender en la esquina están haciendo esto y esto y esto. Pasar uno la vergüenza. Eso no es fácil. Y para colmo decían algunos, ¿y por qué él los tiene vendiendo a ellos si ellos son menores de edad y él fresco en la casa? Eso es demandable. Hermano, ¿qué tal que nos hubieran echado el bienestar familiar cuando eso? Sí, eso es tenaz. Tenaz. Se puso David después a coser zapatos en un... ¿Cómo es que le llaman? ¿Donde arreglan zapatos? En una zapatería. Eso era trabajar, hermano, pero es que el hambre nos acosaba. No, el hambre nos acosaba, eso no es fácil. Marilyn iba a ese oficio tenía 11 años, oficio donde una hermana, y venía así toda llena de mugre para el colegio y cansada. Me decía, mami, no aguanto el cansancio. Y con ese plato que ella traía de comida, era que nosotros comíamos. Si Neri, que era la más pequeña, le daban comida en otra parte, hermano, eso pasa vergüenza. Sin plata para la merienda. Y había unas niñas, que no voy a mencionar quiénes, porque después vayan a oír esto, le sacaban el bombombón así y le decían, ¿quiere? Y ella decía, sí, yo quiero, decía. Se lo pasaban por los labios y decía, esto es mío. Esto es mío. No te voy a dar. Sí, todo eso nosotros lo vivimos. Claro, hermano, claro, eso fue tenaz. Y uno a veces piensa que los hijos, como escucharon la profecía, escucharon lo que nosotros hablábamos, eso no los iba a marcar para mal. Pero hoy todavía es. Y nos miran así como que, ¿y ustedes qué hacen ahí? ¿Ustedes qué hacen ahí? ¿Viviendo mal atrás de qué? Porque hay una mirada recriminadora. Y no es fácil obedecer a Dios, hermano. No es fácil. Pero, como aquí yo no vengo a hablar de mí, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Le siguen. ¿Y eso se llama qué? Obediencia. El que cree, obedece. Pero si no cree, no obedece. Así de sencillo. Usted y yo necesitamos ser probados en la obediencia. En la obediencia necesitamos ser probados para ver qué tanto nosotros conocemos al Señor, qué tanto nosotros amamos a Dios. Ahí nosotros demostramos si somos me acabo de dar cuenta que este marcador tiene dos puntos. ¿Qué demostramos ahí? Si somos ovejas con la obediencia. En la primera sí lo amamos. Bueno, que fue el punto antes de esto. Con la obediencia demostramos si amamos a Dios. Con la obediencia demostramos si le creemos. Con la obediencia le demostramos si somos ovejas. Si somos agradecidos. Y usted sabe cuánto pueblo de Dios
Ay, desobediente. Primera de Pedro 1:22. Quien lo encuentre lo lee, por favor. Primera de Pedro, que dice, ujú, El cual no hizo pecado ni cambió en carne su boca. Pero es lo que Habiendo purificado vuestras almas, Ay. habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no dividido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. la obediencia, como decía ahorita, es la que purifica. ¿Purifica qué? Nuestras almas. Para eso también nosotros necesitamos ser obedientes. Porque una persona que no es obediente, su alma no es pura. Su alma no está santificada. Su alma está vuelto un chiquero. Porque el pecado es como trapo de inmundicia. Y ustedes saben ya a qué se refiere la Biblia con trapo de inmundicia. El que no sepa, pregúnteme. ¿Todos saben cuál es el trapo de inmundicia que habla la Biblia? ¿Tú no? Bueno, antes que existieran las toallas higiénicas, todavía tú no habías nacido. Las mujeres nos colocábamos trapo viejo o unas toallitas especiales nada más para esos días. Entonces, entonces el periodo menstrual bíblicamente se le mencionaba como la inmundicia de las mujeres. Ya, y claro, eso es una inmundicia, eso es una hediondez, es algo que sale dañado. Entonces, cuando se refiere a trapo de inmundicia, se está refiriendo a eso. Entonces, nuestros pecados son como trapo de inmundicia. Es un trapo que hasta uno le da asco lavarlo. Horroroso. Y alabado sea Dios por las toallas higiénicas. Aunque eso también afecta los órganos internos. Pero, bendito sea Dios, no es lo mismo coger enrollar y echar en la caneca que tener que coger un trapo de eso y tener que estarlo lavando. Si a uno mismo le da asco. Antes los lavamos. Claro, hermano. Porque yo veía a mi abuela que los lavaba. ¿Y usted no llegó a usar trapo? Sí, pero yo no los lavaba, me pegaba para que los lavara. Yo sí los lavaba. Así como le lavaba también los pañales a mis hijos que usaban pañales de tela. Trapo los guardaba. Sí, llegaba a pañar por la situación de Venezuela. Bueno, ¿quién quiere cargar con un trapo de eso? Y porque nosotros queremos presentarnos ante Dios como trapo de inmundicia. ¿Cómo nosotros pretendemos entrar al reino de los cielos con un alma inmunda, impura? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Mientras nosotros continuemos en desobediencia, nuestra alma no se purifica. Y estamos abriendo puertas, estamos siendo casa para los bichos. Se nos mete una bichuchera.
Esa es la condición, ese es el diagnóstico, ese es el resultado de la evaluación. No, en un examen nosotros no podemos hacer trampa. Zacarías 3:7. El que lo encuentre primero, por favor, lo lee. Amén. Así se Jehová de los ejércitos, que anduviera por mi camino, por mis caminos. Y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También tú guardarás mi atrio, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Si vuelvo a la ley, claro. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mi camino, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre todos que aquí en usted te daré lugar. Ahí hay unas promesas muy bonitas, ¿verdad? ¿Cuáles promesas existen ahí? Si anduvieres en mi camino y guardaré mi ordenanza, también Esas son las condiciones. tú gobernarás mi casa, tú guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí, estos que están en este lugar te voy a dar libertad. O sea, va a ser un personaje importante en la casa de Dios. Pero para poder ser, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Guardará mi ordenanza. Guardar sus ordenanzas, ¿verdad? Su palabra, ¿y qué más? Su camino. Eso se llama obediencia. Pero nosotros queremos privilegios sin obediencia. Queremos las promesas de Dios sin obediencia. Y algo que yo siempre les he repetido, todas las promesas de Dios están sujetas a la obediencia. Todas las promesas de Dios están sujetas a la obediencia. Son condicionales. O sea, ¿cuál es la condición para que esas promesas sean valederas en nuestra vida? La obediencia. Usted puede orar 8 horas, 24 horas al día, pero si no es obediente, no, ni siquiera la oración es respondida. Entonces no oro. Usted verá, porque si usted ora, el Señor le ayuda a santificarse, le ayuda a tener más ganas de recibir la palabra, de serle fiel, de buscarle. Porque es que la mayoría de nosotros nos presentamos con un listón así largo de peticiones. Necesito un carro para después no poder mantenerlo, porque el carro hay que mantenerlo, ¿no? A veces no tienen ni para la llanta, ni para la tuerca, ni para... Necesito esto, necesito todo material, pero espiritual, nada. Y nosotros necesitamos aprender que debemos obedecer a Dios, hermano. Y para poder obedecer a Dios necesitamos un combustible que nos lubrique, nos dé la movilidad que necesitamos. Y esa es la oración, el ayuno. Señor, ayúdame a serte fiel. Yo no te quiero fallar, yo no te quiero defraudar. Yo quiero que cuando tú me mires, tú te goces de verme. Ay, no, yo soy la niña de los ojos de Dios. Dios va conmigo. Dios anda con cualquiera. Dios anda con desobedientes. Dios anda con infieles. Dios anda con el que no quiere estar con Él. ¿Usted cree que Dios va a estar toda la vida detrás de nosotros? Él hizo lo que tenía que hacer para salvarnos. De ahí para adelante que a nosotros nos toca cuidar nuestra salvación. Nosotros no somos salvos por obras, pero el salvo
hace obras, o sea, tiene comportamiento de un verdadero cristiano. ¿O no es así? Hay inconversos que se comportan mejor que muchos evangélicos, pero eso no los salva. Eso no los salva. Ojalá se haya salvado porque esa persona era tan buena. Y se salva por las obras. El Señor dice muy bien, no por obra para que yo no sea yo mismo. No somos salvos por las obras. Pero el salvo hace obra. Tiene conducta, tiene comportamiento, tiene actitudes del que ha tenido un encuentro personal con Dios. ¿Y sabe cuál es la primera actitud del que ha tenido un encuentro personal con Dios? Es que su alma comienza a desear a Dios. Su alma comienza a desearlo, a necesitarlo. Una cosa es necesitarlo a Él y otra cosa es necesitar lo que Él nos pueda dar. Porque yo lo necesito a Él, más que necesitar que Él me dé cosas. Y yo se lo he dicho al Señor, yo te necesito a ti, porque si es por conseguir mis cosas, todavía mis manos me podrían ser útiles para hacer tantas cosas. Entonces yo no te busco por lo que me puedas dar, yo te busco porque yo te necesito a ti. Yo no te busco porque yo no quiero irme para el infierno, es que yo quiero verte cara a cara. Yo quiero estar contigo cara a cara, porque una cosa es ver al Señor el día del juicio, para mire, porque todo el mundo lo va a ver, pero uno para recompensa en el reino de los cielos y otros lo van a ver para ir para la pailagocha. Bueno, usted no va a encontrar esa palabra en la Biblia, ¿no? El lago de fuego. Entonces tenemos que tomar decisiones, ser evangélicos de movimiento. Y cuando les digo movimiento, no es que usted empiece a mover las caderas en medio de la alabanza. Le estoy hablando de que usted no se estacione en ninguna etapa espiritual. Usted tiene que estar hacia adelante siempre. Crecimiento, santificación, búsqueda, obediencia, todo lo concerniente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos o dejemos de hacer. De eso se trata ser evangélico. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, se nos va notando, como ustedes decían ahorita, que el apóstol Pablo se daba cuenta del crecimiento de la iglesia de Filipo. Pero qué bonito sería que nosotros los dejásemos de ver a ustedes unos 2 años y cuando los volvamos a ver estén mejor que como los dejamos de ver. Qué bonito sería. Que el que hoy es puntual dentro de 2 años, que uno les llegue primero, claro está, y uno pueda darse cuenta que siguen siendo puntual, porque usted puede llegar a un pastor que no les va a exigir la puntualidad, y entonces se van a echar a perder. Ah, no, como el pastor no me dice nada, yo llego a la hora que sea, y así me pasan al altar. ¿Y acaso que usted no se le enseñó unos principios básicos? ¿Por qué los tiene que dejar? Porque otro no le va a enseñar eso. Porque otro es más flojo que usted y entonces lo va a soltar para que ande así como usted quiere. No, las cosas buenas usted tiene que vivirlas hasta el último día de su vida. Hasta el último día. Había un peinado que a mí me gustaba hacerme. Y eran las trenzas. Me gustaba hacerme trenzas. Y aprendí, en primer lugar, que las trenzas son una cadena. Y que cada eslabón es un demonio que hay en cada eslabón de las trenzas. Y a mí cuando me iban a operar yo siempre llevaba un par de trenzas. ¿Para qué? Para no, cuando me despertara la anestesia, no pararme como un sol a medianoche. Y a mí me cuesta
recogerme el pelo así aquí arriba con un gancho y para mí cuando iba a tener a mis hijos también me hacía un par de trenzas, así como la indígena así. Entonces, eso lo aprendí en Valledupar. Después aprendí que en la Biblia, creo que es 1909, la versión 1909, aparece el peinado ostentoso, no con esa palabra, sino con trenzas. Dice, no con trenzas, aparece esa frase ahí. Y hace poco aprendí que las trenzas le gustan al demonio de Santa Marta. Entonces, cuando usted o yo nos hacemos trenza, tenemos lo que llaman en República Dominicana la metresa en la cabeza. Ustedes han visto unos demonios que tienen, que aparece como una mujer y tiene como un poco de culebras así en la cabeza. Eso representa las trenzas. Eso representa ese demonio. Claro, eso representa las trenzas. Y el demonio de Santa Marta, que es el principado de aquí de esta ciudad, le gusta esos peinados. Si con esta explicación usted lo quiere seguir haciendo, ese es su problema. Yo le estoy contando lo que a mí me tocó dejar de hacer y por qué lo dejé de hacer. Ya, algo que a mí me gustaba y lo dejé de hacer, porque eso se llama obediencia. A veces se hace de 3, a veces se hace de 4. Es una trenza, hermano. Y en la trenza se hacen diferentes peinados, se hacen así, varias así. En fin, trenza. Sí. Entonces necesitamos aprender que aún en cosas así sencillas, uno tiene que obedecer. Eso no se trata de que obedezca una semana y a la otra semana usted está como usted bien le parece. Se llama obediencia hasta el último instante de su vida. Porque el que nos dice que esto es así y esto es asado, es Dios. Y punto. ¿O no es así? Yo no le estoy inventando a usted algo. No es que yo los quiera meter en camisa de fuerza. No, hermano. Usted se va a hacer trenza, se va a esconder de mí. Ese es su problema con Dios. El día que yo lo encuentre usted con trenza, la miro y no le voy a decir nada. Eso sí es verdad. Pero el que no peca de una manera, peca de otra. Entonces, yo le voy a decir a ustedes que yo soy más santa que ustedes porque yo no hago eso. Yo peco de otras maneras. No. Yo peco cuando la hermana Génesis entrega la primicia y me como la puntica esa del postre y bendito sea Dios. Bueno, eso es adicción, que eso es adictivo. Propaganda no pagada. Obedezcamos, hermano. Cuando usted obedece, usted no se está sujetando al hombre, usted se está sujetando a Dios. Amén. Vamos a orar.